Muy bien. Muy bien, ¿qué tal? Yo soy la doctora Rocío Morante, como bien dijo la doctora Doris, que gracias por la oportunidad. Soy directora médica de Cannabis Co. Y vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones terapéuticas en temas de dolor, que es un poco lo que más nos buscan, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la situación general en el Perú, los fitocannabinoides, algunos usos en oncología Madre. que requieren hacerse los pacientes y el uso de personas mayores también. Para tener una idea de la línea del tiempo, desde septiembre de 2017 a la fecha hemos tenido un gran recorrido. ¿A La dónde? ley se inició. Pero escúchame, o sea, ya no podemos estar pensando. Perdón, disculpen un favor, hay un audio abierto de Jenny Canasa, por favor que lo cierre. Por favor, Sí, avísale a Jenny Canasa que cierre el audio. yo lo cerré el de. Ah, de Jenny Canasa, doctora, por favor. Sí, lo cierro y el de Alfredo Salazar también estaba. Ok, perfecto, muy amable. Ya, genial. Entonces, desde 2017 a la fecha tenemos ya una ley, tenemos un primer reglamento y un segundo reglamento donde se cambian algunos temas en cuanto a la parte de licencias para el autocultivo y otros detalles. Y también se habla ya de la inclusión del uso de cannabis para prestaciones financiadas por el Plan de Esencial de Aseguramiento por las PEAs. Entonces, eso nos haría un montón de acercamiento para nuestra prescripción, ayudaría a que los pacientes puedan acceder con el medicamento con más seguridad. Entonces, entrando en el tema de cannabis, funciona porque nosotros tenemos un sistema donde hay receptores donde estos se enlazan. El sistema endocannabinoide tiene varias funciones, principalmente protegernos, ayudarnos a relajarnos, ayudarnos a alimentarnos y también ayudarnos a olvidarnos de, por ejemplo, eventos adversos o negativos y también mejorar nuestra calidad de sueño. Cuando hablamos de proteger, hablamos de que es un neuroprotector y un inmunomodulador. Entonces, ya pensando en esto, si tenemos un sistema que se encarga de la neuroprotección y la inmunomodulación, cuando utilizamos cannabinoides externos, podemos ayudar a obtener este resultado. Ese sistema también nos ayuda a relajarnos, o sea que tiene que ver con el cortisol. Entonces, nos ayuda a regular la parte de ansiedad y estrés y promueve la relajación. Entonces, por ahí también vemos que si podemos estimular este sistema, vamos a obtener este beneficio. En cuanto al apetito, los cannabinoides que nosotros producimos endógenos pueden influir en el apetito y en la regulación del peso corporal. Entonces, también podemos trabajar en ese sentido. Bien, en cuanto al sueño, el sistema endocannabinoide tiene que ver con el tema de sueño y vigilia, con la regulación de este ciclo, influyendo en la calidad del sueño y la duración del sueño. Entonces, cuando usamos cannabinoides, también podemos usarlo en esta terapia. Y es aquí un poco la respuesta a la pregunta de por qué este cannabis sirve un poco para todo. Que tenemos receptores en muchas partes del cuerpo y tenemos regulación de muchas actividades. El sistema endocannabinoide, como les comentaba, que tiene receptores en diferentes partes del cuerpo, actúa de manera similar cuando está expuesto a fitocannabinoides, los que vienen de la planta, a cannabinoides sintéticos, que son los que están hechos en el laboratorio, y a los endocannabinoides, que son los cannabinoides que producimos nosotros habitualmente. Los fitocannabinoides son los que vienen de la planta. Como pueden ver, aquí es una planta de cannabis en su visión macroscópica, digamos, y aquí cuando se ve mucho más cerquita a nivel microscópico. Una estructura bien compleja, pero cuando vemos de cerquita, estos pelitos blancos son los tricomas, que son estructuras glandulares que se encuentran en mayor concentración en la flor de cannabis. Y estas son las que se encargan de producir los cannabinoides que nosotros utilizamos para la prescripción. Esta es la planta. Aquí quiero que vean cómo es la planta. Las hojas de abanico, miren, no tienen casi cannabinoides, 0,05%. Las flores tienen hasta 30% y los tricomas tienen hasta 60%, muchísimo más. Y entonces es de aquí donde sacamos la medicina. Entonces mucha gente dice, no, es que yo uso la hoja, que no sé qué. La verdad es que aquí no hay ningún cannabinoide, no tiene ningún beneficio medicinal. También usamos semillas y germinados para el tema nutricional porque es una muy buena proteína vegana. En cuanto al CBD y el THC, son las moléculas principales que podemos obtener de estos tricomas, pero hay más de 100 cannabinoides, y acá les he puesto algunos de los más conocidos. Los que dicen ácido son los que vienen de la planta tal cual. Les comento.
Cuando yo tengo la planta en la flor, todos los cannabinoides están en su versión ácida. Cuando nosotros los calentamos o digamos que los procesamos, ya pasan a descarboxilarse y perder esa acidez, y entonces ya los utilizamos como CBD y como THC, como ustedes los conocen, ¿no? Los terpenos son otra parte que vamos a encontrar en los tricomas, que son los aceites esenciales o los aceites aromáticos de la planta. La planta los produce para defenderse, sin embargo, a nosotros nos sirve porque modulan mucho de las actividades de los cannabinoides. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi CBD y mi THC, y los obtengo de una planta que tiene mucho beta-caroteno. Entonces, probablemente el efecto sea antiinflamatorio. En cambio, si yo tengo una planta que tiene mucho linalol, probablemente el efecto sea sedante o relajante. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, utilizar CBD para un paciente con mucha ansiedad, lo que voy a hacer es buscar que la planta tenga linalol, y si no lo tiene, puedo añadirlo para obtener ese beneficio. Entonces, imagínense que los terpenos son como el timón que dirige al barco de los cannabinoides para obtener ciertos beneficios. Los flavonoides son bien componentes de la planta de cannabis que son exclusivos, que son exclusivos de cannabis. En ellos se llaman las canflavinas. Hay canflavina A, B y C, y tienen son muy interesantes porque tienen una actividad antiinflamatoria muy potente, casi 30 veces más que la aspirina. Y la canflavina C se está estudiando especialmente porque tiene un papel importante en la inhibición de la COX-2 para el tratamiento de inflamación. En cuanto al tema de dolor, ¿qué es lo que nos preguntan más? Cuando hay dolor, no solamente duele, ¿no? El dolor no solo duele, sino también nos hace perder independencia, nos hace perder tiempo, nos hace gastar mucho dinero, afecta nuestra calidad de vida, afecta nuestra vida de pareja, vida familiar, altera la carrera profesional, afecta el sueño, en fin, realmente nos ataca, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar alguna medicación que nos ayude a bajar el dolor, a disminuir la ansiedad, a mejorar la calidad del sueño, a mejorar la parte de salud mental. Entonces, de pronto empezamos a tener un paciente que le damos sertralina para que no esté deprimido ni ansioso, le damos pregalina para manejar el dolor, pero si se queda corto le agregamos un AINE, si se queda corto le podemos empezar a agregar un opioide leve, y así vamos empezando a generar una polifarmacia brutal en nuestros pacientes, ¿no? No duermen, le agrego un Zolpidem, y así el paciente con dolor generalmente viene con polifarmacia. Y es aquí donde nosotros tenemos una oportunidad muy interesante con cannabis. Hay que recordar que más o menos hay una prevalencia de personas con dolor entre 20 y 25% en la población en general, o sea, es un montón. Y 2/3 de esta población hablan de que su dolor es moderado a grave. Entonces, este es el grueso de los pacientes que nos visitan. Entonces, cuando nosotros empezamos a prescribir y queremos decir, bueno, voy a usar fitocannabinoides, y la verdad es que va a funcionar bien o no, ¿cómo va a ir? La verdad es que funcionan muy, muy parecido a los endocannabinoides que nosotros producimos en nuestro sistema habitualmente. Lo que pasa es que a veces algunas enfermedades hacen que nos quedemos un poquito cortos de endocannabinoides, y aquí es donde nosotros venimos a reemplazarlos con los fitocannabinoides. Pero los fitocannabinoides no son solitos, ¿no? Hablamos que los flavonoides tienen este tema de las canflavinas, que son antiinflamatorios, y los terpenos también tienen potencial antiinflamatorio y analgésico. Entonces, el conjunto de la planta en sí nos ayuda a manejar temas de dolor. Entonces, habíamos hablado del THC y habíamos hablado del CBD, también habíamos hablado de cannabinoides menores. Bueno, para recordar un poquito, el THC es un análogo del cannabinoide que nosotros producimos, que se llama anandamida. La anandamida tiene que ver con, es un nombre en sánscrito que tiene que ver con felicidad plena, o bendición plena, ¿no? Entonces, ya desde ahí pues, vamos asociando que el THC da esta sensación de bienestar, y en altas dosis de euforia. Es lo que algunos pacientes en el uso adulto utilizan para tener esta sensación de estar colocado, high stones. Y entonces, esto es muy dependiente de la dosis. Sí tiene un efecto psicotrópico, pero también tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio, y también es un relajante muscular. Nosotros lo utilizamos siempre en combinación con CBD. ¿Por qué? Porque el CBD es el análogo no psicotrópico y modula el efecto psicotrópico del THC. Cuando decimos psicotrópico, queremos decir esta sensación de euforia extrema, ¿no?
que no nos interesa en un paciente que tiene un tema crónico, ¿no? Sí queremos que esté más animado, pero no queremos tampoco que esté pegado en el techo, pues. Y el CBD no se une directamente a los receptores, sino digamos que se une a un costadito y modifica el comportamiento en la unión del THC con los receptores. Y es ahí donde, digamos que modula ese efecto psicotrópico que solemos tener con el THC. Lo hace más seguro. Entonces, cuando hablamos de dolor, la mayoría de estudios reporta beneficios moderados en temas de manejo del dolor crónico, pero no solamente en temas del dolor, sino en mejorar la calidad de vida, la función y el estado de ánimo. Y ya estas recomendaciones son de esta guía de práctica clínica que salió este año en el 2023, en marzo, donde ya se está hablando de que se podría hacer de su uso como monoterapia o como tratamiento complementario. Entonces ya tenemos mucha más evidencia para poder sustentarlo, ¿no? En temas con VIH, también el uso de cannabis para dolor muscular y neuropático, en dolor por artritis, y mejora también la calidad de sueño. Fibro, que es un diagnóstico frecuente. Hay pacientes que responden bien al THC sublingual y que hay que dar y serio como un tratamiento adjunto para el dolor de espalda, mejora la calidad de vida y el dolor crónico en general, ¿no? Que no logra recibir una respuesta adecuada con analgésicos estándar. En cuanto a cefaleas crónicas, también es una buena oportunidad de tratamiento adjunto para migraña y para cefalea crónica, para náuseas asociadas a dolor como una comorbilidad. Este, Aquí se revisó y se logró que pacientes reducían las náuseas y mejora como una monoterapia o como tratamiento adjunto. Igual para temas de sueño, mejoraban el sueño y los síntomas de privación del sueño. Entonces sí, cada vez tenemos mucha más evidencia y podemos ya empezar a prescribirlo con mucha más seguridad. En temas de oncología principalmente, eh, hay dos factores que disminuyen la calidad de vida de nuestros pacientes en cuanto al diagnóstico con cáncer. Las náuseas asociadas a la quimio, la caquexia y la caquexia por el cáncer son como los más frecuentes, ¿no? También el tema de la pérdida de peso, de la masa muscular por los mismos cambios metabólicos de la quimio y la inflamación. Todos estos pueden ser impactados directamente por la enfermedad oncológica. Y es ahí donde tenemos una oportunidad con el uso de cannabis. En las indicaciones con cannabis son para cuidados paliativos, para temas de dolor, para reducción de las náuseas y vómitos, para mejorar el apetito y reducir la ansiedad y mejorar la calidad de sueño. Y esto es lo que van a ver muchos más. Alrededor del 55% de los pacientes tienen dolor cuando tienen un proceso oncológico y los opioides generalmente tienen muchos efectos adversos y cada vez tienes que usar mayor dosis porque rápidamente generan tolerancia. Entonces, nosotros cuando usamos cannabis podemos reducir el uso de los opioides o ahorrarlos y reducir ahí los efectos adversos de los opioides. En cuanto al tema de náuseas y vómitos, ya desde el año 85 la FDA y la EMA aprobaron el uso de Marinol, que es THC sintético, para el uso de reducción de náuseas y vómitos. O sea, ya tenemos casi 40 años de evidencia de uso de THC para náuseas y vómitos, que es superior al uso de ondansetron. Entonces, ahí tenemos otra oportunidad. Para la mejora del apetito también fue parte de la aprobación del Marinol, del THC, para mejorar el apetito en pacientes con VIH y con cáncer. Reduce la ansiedad también y mejora el sueño. Y en cuidados paliativos lo usamos también, incluso en fase agónica también los utilizamos. Para temas oncológicos, la verdad es que no necesitamos usar grandes dosis, empezamos siempre con dosis bajas. Generalmente usamos productos no inhalados, porque la duración de un producto inhalado es muy cortita. Usamos entre 2 horas promedio de tiempo de duración, entonces nos va a quedar corto. Entonces, generalmente usamos la vía oral o la vía oromucosal. Generalmente usamos predominantemente el CBD, sobre todo si es que es un paciente que tiene mucha ansiedad asociada o la misma cantidad de CBD y THC y poco a poco incrementamos el THC según los síntomas y la tolerancia. Si es una paciente con mucha náusea, probablemente empezamos con 1,1 y luego ya vayamos incrementando más THC. Pero no debemos empezar con más de 5 miligramos de THC, o sea, no más de 5 gotas de THC porque el paciente si no va a estar muy eufórico. En cuanto al insomnio, ya se está hablando del uso de CBD en dosis altas para disminuir el inicio del sueño. O sea, estos pacientes que se demoran mucho en conciliar, no usamos CBD con THC, y en pacientes que tienen sueño fragmentado utilizamos CBD en mayor dosis.
y la vía sublingual y la vía oral son buenas opciones. Principalmente yo uso más la vía oral, por ejemplo, este, gomitas o cápsulas, porque duran más. Una vía oral dura entre 6 a 8 horas, entonces es un poco lo que quieres que pueda dormir tu paciente, ¿no? Hablamos de la náusea y anorexia, también dronabinol y nebilona están aprobados, y marinol fue aprobado para VIH, y el cannabis incrementa la ghrelina y la leptina, entonces pues el paciente va a tener mucho más apetito. Cuanto al tema oncológico en sí, muchas veces les van a decir, quiero consumir cannabis para reducir el tamaño de mi tumor o para curarme del cáncer. Entonces nosotros tenemos que ser un poco enfáticos porque ahorita no tenemos tanta evidencia, pero sí sabemos que en estudios muy pequeñitos, preclínicos, se sugiere que, por ejemplo, en el caso de los glioblastomas, que es un tumor, pues que la verdad es que no tenemos mucho que ofrecer al paciente, dosis de THC, probablemente dosis más altas de las que usamos habitualmente, ayudan a reducir la vascularización del tumor y a promover la muerte subcelular y limitar la metástasis. Entonces, es una, digamos que una alternativa extra y muy bien comunicada con el paciente para que no haya mucha expectativa de una posibilidad de tratamiento. En cuanto al cáncer colorectal, ya se está hablando de que podría disminuir la viabilidad de las células cancerígenas, entonces también podría haber ahí una actividad antiproliferativa en cáncer colorectal, en cáncer de páncreas también. Si encontramos, ya se está empezando a hablar de que hay una sobreexposición del receptor CB1 en pacientes que tienen un mal pronóstico, entonces no solamente ya el sistema endocannabinoide lo estamos utilizando para dar tratamiento, sino también para utilizarlo como una herramienta diagnóstica para ver supervivencia o pronóstico, ¿no? También en cáncer de pulmón se habla del uso de CBD como potencial proapoptótico, y en cáncer de mama los niveles elevados de CB2 de este receptor podrían tener también de ser una herramienta para ver pronóstico, ¿no? Ahora en adultos mayores con diferentes patologías como cáncer de mama o cáncer de próstata, ya en estudios in vivo y que con animales pequeños e in vitro, se ha encontrado que hay un impacto en cuanto a la reducción del tamaño tumoral, en cuanto a la disminución de la viabilidad celular o efectos antiproliferativos o reducción del volumen tumoral. También otra oportunidad de acá seguro unos años vamos a estar hablando de prescribir cannabis para temas oncológicos como parte del arsenal terapéutico, no solamente para aliviar los síntomas. En cuanto al tema de la inmunoterapia, hay cierta preocupación porque como se acuerdan que hablamos de que el sistema endocannabinoide era inmunomodulador. Bueno, entonces a nosotros al activar este sistema y estamos recibiendo inmunoterapia, podríamos afectar el uso de la inmunoterapia o digamos que el impacto de la inmunoterapia. Entonces, se ha encontrado que algunos pacientes que son usuarios de cannabis han presentado una disminución de la respuesta a la inmunoterapia, por ejemplo, con nivolumab. En otros pacientes también se encontró que hay una tasa más baja de beneficio clínico, o sea, menos tiempo de progresión y menos supervivencia general. Entonces, hay que tener un poco con pinzas si es que el paciente está llevando inmunoterapia, para ver si es que vamos a usar o no cannabis. En cuanto a las características antitumorales, hemos estado hablando de eso, ¿no? Que ya se está hablando que en estudios in vitro e in vivo podrían modular el crecimiento del tumor. Ahorita todavía no tenemos evidencia para refutarlo, pero tampoco tenemos evidencia para respaldar al 100% el uso, pero para que cuando el paciente se les acerque y les pregunte, explicarle, ¿no? Bueno, tenemos estudios súper chiquitos, en estadios preclínicos, y recién estamos viendo cómo funciona. No podemos decirle sí, ni tampoco podemos decir no lo tomen, ¿no? Y en cuanto al tema de los sistemas hormonales, como hemos visto, pues que tenemos receptores en todas partes del cuerpo, también tenemos receptores en las gónadas. Entonces se está empezando a hablar de que podrían o no tener algún tipo de impacto en temas de cáncer de mama con hormonas positivas. Ya de hecho hay varios estudios que han demostrado que el THC y el CBD pueden inhibir la progresión de la enfermedad de cáncer de mama en algunos modelos en animales pequeñitos, ¿no? Entonces, sí, podría ser que a futuro empecemos a utilizarlo, como les digo, faltan más datos, ¿no? Y en el paciente adulto mayor, que es un usuario mucho más añoso, con una problemática mayor, tenemos que ir también con ciertas pinzas, ¿no? Este,
es mucho más probable que las personas mayores se acerquen a su prescripción, a su consulta y digan, quiero usar cannabis. O sea, no es, esta es una medicina que, a diferencia, por ejemplo, del losartán, nadie viene y dice, quiero usar losartán, pero acá sí viene el paciente y dice, quiero usar cannabis, y generalmente son personas mayores, porque tienen múltiples diagnósticos, ya están en polifarmacia, y siempre algún vecino, amigo, compañero les dice, mira, yo estoy tomando cannabis, estoy regio. Entonces, con ellos hay que empezar también con mucho cuidado, pero sí hay que dar una oportunidad para el alivio de sus síntomas. Es mucho más probable con los adultos mayores que ellos sí han, digamos que las cosas ordenadas, ¿no? Que vayan a la consulta, obtengan su receta, vayan a comprar a la farmacia, porque ya están acostumbrados a esa rutina o ese ciclo. Entonces, eso nos da mayor seguridad. Sin embargo, también hay mayor vulnerabilidad de parte de ellos porque, por ejemplo, es difícil quién se los administre, quién se encarga de revisar que no tengan algún efecto adverso importante y no estén solos. A veces hay temas de deterioro cognitivo y no pueden estar muy seguros si reciben una o la dosis, entonces también hay que tener cuidado. Y por otro lado, también hay que tener cuidado porque como la sensación cuando utilizan cannabis puede ser bastante placentera, podría haber un tema de trastorno de consumo de cannabis, o sea, de un consumo problemático, el uso y abuso, ¿no? Entonces hay que ver si es que eso puede estar pasando. Generalmente pasa, por ejemplo, por que no hay un soporte adecuado de la familia, no mejoro con nada, entonces sí utilizo mayor dosis rápidamente. Y nosotros ni siquiera lo preguntamos porque nosotros como el abuelo va a estar usando más dosis, no, lo dejamos como normal y hay que tener esa atención. También con el tema de habilidades de manejo en adultos mayores, puede ser que sus habilidades de manejo sean más lentas, no tengan la capacidad de cambiar de carriles. Entonces también hay que tener ese cuidado cuando empezamos a prescribir en adultos mayores que vean de si es que van a manejar o no o quién va a manejar con ellos en la primera época que vamos titulando la dosis. En cuanto a las enfermedades neurodegenerativas, que son también una consulta frecuente, creo que se llevan estas dos, que son las más frecuentes, ¿no? Cuando tienes Parkinson y cuando tienes Alzheimer. Cuando son pacientes con enfermedad de Parkinson, tratamos de empezar más o menos con 5 miligramos de CBD cada día y lo incrementamos cada 3 días hasta llegar a una dosis máxima de 20 miligramos día en promedio, ¿no? Acuérdense que esto es una guía, ¿no? No es que tengo que empezar así y si mi paciente requiere 25, no puedo darle 25 porque la dosis máxima era 20. No. Podemos irlo, esto es una guía para irlo ajustando, pero ¿por qué me va a servir? En tremor, en ansiedad resistente, en agitación de psicosis y en trastornos del sueño. Como ven, más o menos en promedio empezamos por 5 miligramos cada día y lo vamos subiendo poco a poco hasta poder encontrar el alivio de los síntomas, ¿no? La enfermedad de Alzheimer también me puede servir para agitación o agresión persistente. Por ejemplo, cuando hay un evento adverso importante con el tema de tratamiento, como por ejemplo con el haloperidol, o cuando hay anorexia persistente, también nos puede ayudar. Yo solo, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer como con Parkinson, que están un poquito más avanzados y pueden tener dificultad para usar las gotas, usamos gomitas de 5 miligramos y las vamos titulando para que sea más fácil para ellos la administración. Pero bueno, hemos visto varias patologías, pero principalmente que son las más comunes, pero tenemos un abanico de oportunidades para tratar a nuestros pacientes con diferentes síntomas, ¿no? Entonces, para prescribir, esto creo que lo hemos visto con algunos de ustedes, pero para no olvidarnos, la inhalación, el inicio de la acción es de 0 a 10 minutos, el pico del efecto es de 3 a 10 minutos y la duración es 2 a 4 horas. Entonces, esto me sirve siempre para rescates, no me sirve para dar tratamiento a un paciente con una patología crónica porque se va a quedar corto. La vía oral sí me dura más, entre 6 a 12 horas, que son las gomitas y las cápsulas, y la vía sublingual entre 4 a 6 horas, algunos 8 horas, y es bastante segura y me va bien porque el pico del efecto es en 45 minutos, entonces es bastante seguro. Y la vía tópica, bueno, siempre es un poco variable y lo podemos usar como un coadyuvante al tratamiento. El efecto bifásico, el efecto campana, me pasa con el tema de cannabis. Cuando yo llego a mi dosis tope, me va muy bien, mi paciente está súper contento y en eso mi paciente dice, se vienen las fiestas, necesito estar un poco más activo. Entonces
se toma un par de gotas de más y luego te llama diciendo que tiene dolor, que tiene mucha ansiedad, que se siente intranquilo y es que ya nos pasamos de la dosis óptima y tenemos este efecto bifásico. Entonces, siempre cuando sucede eso tenemos que retroceder a la dosis anterior donde nos iba bien. ¿Con quiénes podemos tener interacciones? Con warfarina. No lo usen con warfarina. Podemos utilizar otros anticoagulantes, por ejemplo, rivaroxaban, apixaban, van muy bien, no pasa nada. En temas del alcohol, sobre todo ahora en las fiestas, que me llaman los pacientes y me dicen, doctora, ¿me puedo tomar un par de copas de vino? Sí, podrías tomar un par de copas de vino, pero es probable que tengas efectos adversos. Por ejemplo, puede darte mareo, dolor de cabeza, un poquito de náuseas, porque sí incrementa los niveles de THC. Y en clobazam también incrementa los niveles a los pacientes tratados con CBD, pero nos interesa eso porque puedo tener una mejor respuesta a al tratamiento. Si se está quedando corto y le empiezo a dar CBD, me disminuye la epilepsia y aparte me incrementan mis niveles de clobazam. ¿Cuándo no dar? Pacientes con psicosis o con otra condición psiquiátrica inestable. Cuando tienen, estas relativas cuando conversamos muy bien con el paciente y tomamos una decisión en conjunto, por ejemplo, si tienen, son hipertensos y tienen insuficiencia cardíaca, entonces hay que ver con el cardiólogo si todo está estable y no están en fase aguda, vamos con eso. En embarazo de lactancia también, si es una persona, si es una paciente que convulsiona, Ahí le estoy enviando para que ingrese. va bien, cannabis ya no deberíamos tener porque lo hay que hablar igual con la familia y decidir, ¿no? Y en pacientes con arritmia también podemos tener esos problemas. Entonces hay que hablarlo bien, ver que te esté estabilizado y a partir de eso avanzamos. Recordar, ¿no? Que el metabolismo de cannabis, los efectos pueden variar entre persona y persona, entonces pasa bien. Doctora, pero yo peso 100 kilos, ¿por qué voy a recibir tal o cual dosis? Entonces, Ya. no, esto varía mucho dependiendo de cada persona, ¿no? Y también depende del tiempo, ¿no? Yo puedo iniciar con una dosis y pronto mi paciente con Parkinson, su enfermedad avanzó y requiere mayor dosis. Entonces, no es que tenga una dosis fija y me olvido, sino sí hay que siempre hacerle seguimiento a nuestros pacientes. Para recordar, siempre vamos lento y de a poquitos. Comenzamos con poca dosis y vamos despacio, vamos dosificando de a pocos, sin temor, como dicen, sin temor a ir con todo, pero sí de a pocos. Para tener una idea, en 1 mililitro hay 30 gotas y lo que vamos a hacer es calcular de acuerdo a eso, significa que en 1 mililitro hay 30 gotas. Entonces, si yo uso, por ejemplo, debe dar 30 miligramos por mililitro, quiere decir que en 30 miligramos, a ver, vamos a ver, 30 miligramos es 1 mililitro, o sea que 30 miligramos es 30 gotas. Entonces, una gota, 1 miligramo. Entonces, si yo tengo un paciente con demencia por Alzheimer y quiero iniciar con 5 miligramos día, ¿cómo hago? Le puedo dar 5 gotas, o sea, le puedo dar 2 gotas en la mañana y 3 en la noche, o 1 en la mañana y 4 en la noche, si es que tiene un trastorno de sueño. Poco a poco voy titulando hasta encontrar el alivio de sus síntomas. Entonces, pacientes que no tienen demencia y que no son adultos mayores, sino pacientes jóvenes, por ejemplo, con ansiedad o con fibromialgia o con una artrosis, podemos iniciar con CBD entre 10 a 20 miligramos de CBD, es una dosis buena para iniciar. Otras más conservadoras, 5 miligramos 2 veces al día, y cada 2 días ir aumentando. La verdad es que no existe una dosis máxima, pero se puede aumentar tranquilamente hasta 300 miligramos. En pacientes que convulsionan usamos mucho más y nos va bien. Para tener una idea, un punto de corte es, a partir de los 300 miligramos de CBD ya podríamos encontrar interacción con otros fármacos. O sea, entonces, para irlo teniendo un poco idea de cuál sería nuestro techo antes de empezar a ver que hayan interacciones con, por ejemplo, con clobazam, ¿no? En cuanto a THC, sí es razonable iniciar con 1 o 2 miligramos, o sea, 1 a 2 gotas, si es que estamos al 3%, y aumentarlo cada 3 a 5 días. Y normalmente no deberían tener más de necesidad de 30 miligramos de THC al día. Igual recordar que el efecto adverso se suele ver a partir de 30 miligramos de THC. El efecto adverso en cuanto a la interacción medicamentosa. En cuanto al tema de psicotropia, o sea, de que el paciente puede tener esta euforia excesiva, lo pueden empezar a ver a partir de 5 miligramos, en pacientes más sensibles incluso a partir de 3 miligramos. En cuanto a las dosis,
siempre empezamos con una dosis baja y si no hay efecto, incremento la dosis. Si tengo una dosis baja y tengo el control del síntoma, ya está. No necesito subir a 20, no necesito subir a 25. Si se controla con 2, se controla con 2. No necesito más. Si tiene una dosis baja y le tiene un efecto adverso, tengo que regresar a la dosis anterior y esperar unos días más a que mi paciente se habitúe a esa dosis y volver a poder subir si es que aún no controla el síntoma. Entonces, para recordar, cuando haya temas de artrosis, una artrosis leve, podemos usar CBD. Cuando somos moderado o severo, ya usamos CBD con THC. Con dolor neuropático hay que usar CBD con THC. Ojo con el THC porque algunos pacientes son muy sensibles. Y cuando el dolor es oncológico y sobre todo si hay otros síntomas como náuseas, vamos a usar CBD con THC. Para pacientes inexpertos, sobre todo el tema oncológico, hay que usar una inhalación y esperar 10 a 15 minutos antes de usar otra inhalación, sobre todo en la parte vaporizada, porque después va a ser muy fuerte. Lo mismo, cuando somos ingeribles, hay que usar un cuarto o medio ingerible y esperar 1 o 2 horas para ver el efecto antes de empezar, o sea, antes de incrementar la dosis. Ya me quedan 4 minutos, ahorita vuelo. Bueno, esta es la declaración jurada, que todos los pacientes se van a inscribir con esto. Esto es cómo hacer la receta. De hecho, ahí está Luis, les va a dar recetarios para que puedan hacer sus recetas y prescribir rápidamente. Este es cómo se llena el recetario magistral para que no tengan ningún problema. De hecho, ahí Luis también les puede ayudar con esta parte, si es que tienen alguna duda. En cuanto a los casos clínicos, vamos a pasar rapidito para que los conozcan. Es una paciente mujer de 48 años con un antecedente de cáncer de mama, mastectomía, todo terrible. Es una reacción al anastrozol, donde empezó a tener dolor articular, muscular e inflamación de manos que limitaba su función y una neuropatía, pero además duerme mal. Iniciamos tratamiento con CBD y con THC al 1.5% y se controló muy bien el síntoma. A una paciente también joven con cáncer de mama con múltiples metástasis con radioterapia, que tenía dolor en la cara asociado a un tumor infraorbitario y en miembros inferiores, y que no podía dormir y se sentía muy ansiosa. Tomamos CBD predominantemente, menor cantidad de THC y logramos controlar los síntomas. Y en otra paciente con cáncer de mama con linfadenectomía, que además tuvo un evento estresor porque falleció su hermana, lo que hicimos fue usar un CBD aislado porque tenía un poquito bajos recursos, entonces no podía afrontar un medicamento muy costoso. Y nos fue muy bien, con 2 gotas 3 veces al día y 4 gotas en la noche para poder descansar. Así que nada, he corrido en la última parte, muchas gracias. Por favor. Doctora Rocío, muy agradecida. Medicina Bioregenerativa está muy agradecida con Cannabis & Co. Siempre contamos con usted y definitivamente es muy valioso el aporte que el día de hoy nos ha podido dar. Por favor, quisiera saber si hay alguna duda, pregunta. Tenemos 2 minutos para que puedan, por favor, levantar la mano, generar sus preguntas, ¿no? Y poder orientarlos. Tenemos el valioso aporte de la doctora Rocío Morante. Doctora, en relación a lo que habíamos conversado, nosotros trabajamos bastante con dolor neuropático, que es de difícil manejo. Lo asociamos siempre con fármacos, con opioides. Y mi consulta es si puede, ¿qué reacción adversa podría haber si usamos, por ejemplo, buprenorfina o algún opioide mayor en un adulto mayor asociado con THC-CBD? ¿Podríamos tener alguna reacción adversa de consideración? Por ejemplo, un 1.5. Más que consideración, generalmente podría incluir, por ejemplo, el tema de somnolencia, que eso, o el mareo. Que por eso entonces bajamos de a poquitos la buprenorfina, por ejemplo, si están usando el parche, lo están usando 2 o 3 veces cada 2 o 3 días, entonces podemos no usar solo el cuartito, no, usar algún cuartito en lugar de medio parche, dependiendo de cómo esté su dosificación. Que se Perfecto, ajuste. claro. Doctora, muchas gracias. Si hubieran más dudas, sabemos que podemos contar con usted. Muchas gracias a ustedes, siempre agradecida con Cannabis & Co. Y chicos, seguimos con el curso por vía presencial. Nos vemos. Gracias.